Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Después de una semana nos volvemos a encontrar en este espacio para tratar temas de actualidad. Vamos a estar esta noche desarrollando dos cuestiones, si se quiere, que tienen que ver una con el panorama internacional, que por estos días ha generado muchas noticias sobre todo lo que está sucediendo en Venezuela, una crisis política, social, económica, que viene deteriorándose, que ha generado, como decíamos, momentos de mucha violencia en las últimas semanas y que han tenido su pico, como ustedes saben, con el episodio del helicóptero en manos de algunos militares que comienzan a exigirle la renuncia inmediata a Nicolás Maduro, y además la situación también de algunos presos políticos y la represión que se vive en ese país. Bueno, para tratar de entender un poco el contexto, relacionarlo de alguna manera también con todo lo que pasa en Latinoamérica, especialmente también con Brasil. Vamos a estar analizando esta cuestión y no vamos a desentendernos tampoco de lo que está sucediendo en Medio Oriente, particularmente en Siria, y además también Europa con los últimos atentados y el rol de Estados Unidos en este nuevo mapa mundial que se ha venido delineando en los últimos años, que ha venido cambiando y que cuesta un poco entenderlo a cómo veníamos nosotros analizándolo en las últimas décadas. Ha cambiado el panorama, ha cambiado el mundo, y cómo Argentina, que se está tratando de insertar nuevamente en el mismo a través de determinadas políticas, puede o no verse afectada por todos estos hechos que veníamos describiendo. Y hablaremos también de la situación del transporte público de pasajeros en nuestra ciudad. Va a estar Claudio Mastandrea con nosotros porque finalmente se ha decidido que los colectivos de transporte público sigan circulando por el micro y macrocentro de nuestra ciudad, contrario a lo que en un momento la comuna había propuesto para reordenar el tránsito, de que estos salieran del centro histórico de nuestra ciudad, pero finalmente, bueno, se ha determinado que esto no va a ser así. Y vamos a consultar cuáles han sido las razones, porque además también la comuna ha aportado su idea, y por ahora el transporte va a seguir circulando por las calles de nuestro centro de la ciudad. Y hablaremos evidentemente también de lo que plantean muchos vecinos de las localidades del área metropolitana respecto a la prestación del servicio y el aumento del boleto, que es lo próximo que se viene. Así que quédense con nosotros, hasta las 23 estamos en vivo. Vamos a saludar a nuestra primera invitada, a Carolina Romano, quien nos va a comentar un poco sobre la situación internacional. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. No, es un placer, y bueno, no podemos estar en un mundo hiperconectado, ajenos a lo que está pasando fundamentalmente en Latinoamérica, ¿no? Primero con Brasil y esta crisis institucional, política, y luego ahora con Venezuela, que ha venido deteriorándose, ¿no? Exactamente, tenemos que comprender que la globalización ha hecho que este mundo cada vez se achique y que estos fenómenos que parecen alejados son y tienen una repercusión para nosotros local. Entonces, ¿de qué modo? Y porque nosotros somos personas que tenemos primero flujos de transporte, comercio, y sin querer estas situaciones que están pasando en el mundo nos afectan. No es lo mismo para cualquier persona hoy subirse a un avión y llegar a un destino, porque tiene que pasar una serie de barreras de seguridad que hace 20 años quizás no las tenía. Entonces, claro, son situaciones internacionales que tienen una repercusión local inmediata. Lo mismo en la moneda, ¿no? Sucede que ante alguna crisis económica comienzan como con fichas de dominó a caer una tras otra las economías que están vinculadas, y prácticamente todas, ¿no? Exacto, la moneda tiene un análisis un poco más complejo y tiene que ver también con la fragilidad que tenemos en los mercados actualmente. Sí. Y, por supuesto, en la especulación, que no deja de ser esta arma de doble filo ya en los mercados financieros desde hace un poco más de 20 años, que también se suman a esta rapidez e inmediatez que implican la tecnología y los medios de comunicación para cualquier actividad o transacción financiera. Y desde lo político, ¿cómo lo podemos comprender ahora estos procesos que están pasando particularmente en Latinoamérica, donde hubieron hasta hace muy poco gobiernos fuertemente populistas? En el caso de Venezuela se mantiene, pero con muchos cuestionamientos, y nuevas configuraciones que hay, como ha pasado en Argentina, en Brasil, bueno, Chile y Uruguay mantienen más o menos una línea que van alternándose, pero evidentemente se puede hablar del fin del populismo, al menos como se había
planteado en la última década? Y claro que sí, pero creo que hay que ser cautos, porque la realidad es que tenemos que verlo desde una situación con una mirada histórica. No podemos dejar de pensar en Venezuela y el impacto de estas medidas, principalmente sociales en un primer momento, y que generaron bienestar, porque no podemos dejar de pensar en esa Venezuela de hace 20 años, donde los servicios públicos eran muy escasos y era una Venezuela muy rica. Entonces, lamentablemente, todo el avance luego de las políticas sociales sin la unión o la integración de ideas políticas para generar estas alternativas ha desencadenado lo que conocemos hasta el día de hoy, porque no hay una alternativa política posible. Claro, tampoco la permiten, ¿no? Por este fuerte personalismo que hay en figuras como Chávez en su momento, como Maduro ahora. Exactamente. No podemos ir a Ecuador con Correa y ni hablar de Bolivia con Evo Morales. Exacto, pero con unos liderazgos tan fuertes que van minando las alternativas políticas, pero que también creo que hay que hacer un mea culpa desde el lado de estas otras alternativas políticas, ¿no? El otro extremo. Exacto. Si bien podemos hablar ahora del desgaste económico y del desgaste de este modelo, también tenemos que pensar que nuestra América Latina tenía una deuda pendiente y era una deuda social. ¿Y hasta dónde entonces un gobierno puede administrar los recursos del Estado de manera en que el líder no se vuelva un déspota, un tirano, ¿no? Porque suele suceder con cualquiera de los dos extremos este tipo de cuestiones, lo hemos visto en la historia, ¿no? Y creo que tiene que ver con algo que a veces suena como de manual, pero que viene relacionado a la educación y a la conciencia ciudadana. Y creo que en este sentido las ONGs y las instituciones de la sociedad civil están dando un fuerte paso hacia adelante para primero canalizar estas demandas que en algún momento han sido desatendidas, que hoy también están desatendidas, y que son estas demandas que podemos reconocerlas de forma transversal. Nadie discute hoy la situación que se vive en las cuestiones ambientales, en las propuestas de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo, y que nos unen porque vemos que este flagelo como la pobreza, como la desigualdad, nos van a afectar y también generan situaciones que las conocemos y las hemos identificado, que son situaciones de inseguridad, situaciones violentas, que el mundo cada vez necesita encontrar respuestas, ¿no? Nosotros tenemos, por tradición, y hablo de Latinoamérica, gobiernos con, decíamos, ¿no?, una fuerte presencia personalista, presidencialista, pero ideológicamente ya estamos históricamente y culturalmente preparados para un sistema de mayor participación a través del Parlamento, como es quizás en algunos países de Europa, en donde el presidente no tiene tanta injerencia y es el Parlamento el que lleva las funciones de gobierno más pesadas. Y la verdad que Argentina en ese sentido se coloca muy por arriba de lo que es Latinoamérica, ¿no? Porque nuestros procesos de maduración institucionales y nuestros procesos educativos han sido muy diferentes a lo que es la otra América, ¿no? No podemos dejar de pensar que Venezuela tiene una deuda y tuvo una deuda social muy grande que se fue tratando de subsanar con planes sociales y educativa también, y esto se logró en estos últimos 20 años. También lo hizo Bolivia. Brasil tiene una deuda social y ni hablar también de Chile, que hoy se replantea cómo dar un paso a estas deudas sociales que cada vez son más evidentes. Se viene discutiendo mucho la educación pública, gratuita, ¿no? El acceso que es muy difícil en ese país. Una situación ganada para nosotros desde hace mucho tiempo. Sí, desde Sarmiento. Exactamente, ¿no? Bueno, entonces ese proceso para ellos y para Latinoamérica es una deuda pendiente que se ha tratado de generar de diferentes instancias. No hablemos de los servicios de salud pública, que nosotros los tenemos, pero que en otros países... Sí, aquí nomás, vecinos. Bueno, entonces todo esto nos coloca en otra situación y que obedece a derechos ganados y que tienen un arraigo muy importante en nuestra población y en nuestros ciudadanos.
Entonces estamos en un proceso, a veces cuando vemos cómo participan diferentes instituciones en lo que es la formación y la participación de jóvenes y donde se busca el diálogo, creo que estamos en un buen camino. Ajá. Y entonces ahí encontramos alternativas, porque estos jóvenes están también dentro de organizaciones que son internacionales y que las podemos encontrar no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Ahora pasamos de golpe y porrazo de un modelo a otro, completamente diferente. ¿Por qué estamos tan ciclotímicos los argentinos en cuanto a la elección de la forma de gobierno, ¿no? Hay falta de políticas públicas, evidentemente, que se perpetúan en el tiempo, como sí tienen otros países, como en el caso de Chile o de Uruguay, por ejemplo. Exacto. Acá es borrón y cuenta nueva cada vez que un gobierno de otro signo político asume. ¿Por qué los argentinos somos ciclotímicos en este aspecto? Porque somos argentinos, creo. Por la sangre. Por la sangre, porque en realidad al observar modelos de desarrollo, creo que nosotros nos merecemos ya un modelo de desarrollo que nos permita subirnos a un tren y estar en Santiago del Estero en 3 horas, claro, ¿no? O estar en media hora en un tren de alta velocidad en Jujuy. Creo que esta deuda pendiente es una deuda con el interior del país y que, bueno, lamentablemente por las estrategias políticas que se implementan, todos sabemos que la realidad es que Argentina, que tiene un pensamiento federal, se maneja como un país unitario. Ahora, pasando a lo que es el nuevo mapa mundial, Donald Trump está siendo más moderado de lo que parecía en la campaña, con lo que prometía, porque hasta ahora el muro con México no se levantó, pero sí ha tomado algunas determinaciones que, bueno, van con su personalidad, ¿no? Pero es muy difícil entender ya el mundo como cuando era la Guerra Fría, en donde eran dos antagonismos, Estados Unidos y Rusia. Ahora Rusia está cobrando nuevamente un papel importante junto con China, pero no estamos en ese momento histórico, ¿no? Hay otros factores y otros actores en el mundo que ponen en jaque también, ¿no? las relaciones internacionales. Sí, Donald Trump está con en realidad en un corset institucional, porque él quiere actuar de la forma que ha prometido, pero las instituciones son las que creo que están... Su mismo partido muchas veces, ¿no? También, aunque él no reconoce, porque está como en una situación de libertad dentro del partido también, lo que inteligentemente ahora ha comenzado a buscar adeptos porque hay una situación que puede seguir creciendo para él y que es la investigación con las relaciones de Rusia y el apoyo durante la campaña. Sí. Esto, que parece un tema menor, es un tema que se comienza a hablar cada vez más fuerte en los diferentes ámbitos y que quizás podamos tener sorpresas antes de fin de año, porque se habla de que es cada vez más fuerte la investigación para él. Entonces, en ese sentido, creo que la fortaleza que presentaba en los primeros 100 días de gobierno, al decir que él iba a actuar porque él llegó solo, ¿no? Era como un mensaje diciendo, bueno, yo hasta aquí, hay parte del partido que me apoyó, pero hay otra parte que no me apoyó y les voy a pasar una factura a todos, ¿no? Con un liderazgo muy fuerte y brusco. Lo hemos visto también en su relación con sus pares y en otros países, con la forma hasta de hacer el apretón de mano, ¿no? Esto que ha sido tan informado en diferentes medios, en la forma en la que saludaba al presidente de Francia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, él está en un corset. Pero también ese corset es económico. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que hacer frente a sus promesas de campaña, que son las que alimentaron ese poder y ese sentimiento de proteccionismo. Claro. Hasta ahora el proteccionismo se logra a través de haber salido del Acuerdo Transpacífico, que hasta el día de hoy se sigue pensando si fue una buena idea o no fue una buena idea. Como le pasa a los ingleses con el Brexit. Exactamente, porque la contracara de esa salida fue muy astuta para China. Al mes se generó una reunión en donde China promovió una inversión de más de 890 mil millones de dólares para los países, más de 60 países que van a formar esta nueva ruta de la seda. Claro. Entonces lo dejó a Estados Unidos totalmente fuera del mapa y marcando un liderazgo
que realmente va a ser el liderazgo de los próximos 20 años. Y ni hablar que China, además, es el mayor tenedor de deuda de los Estados Unidos, ¿no? Lo comparten con Japón desde el año pasado, pero es la segunda economía del mundo, claro, y las perspectivas a 20 años es que sea la primera y muy fuerte en cuanto a la estrategia de mercado que van a impulsar. ¿Lo de Corea del Norte es histeriqueo o va más en serio? Y en realidad, si nos ponemos a pensar luego de la reunión de los 60, de la nueva propuesta de la Ruta de la Seda, donde estuvo invitado Corea del Norte, porque es un socio estratégico de China, podemos observar que la tensión que había existido se ha calmado, sí, a pesar de que se han seguido haciendo algunos ensayos nucleares, ¿no? Sí, con Japón también. Pero es claro que la presencia del presidente de Estados Unidos y del presidente chino tuvo que ver en esta reducción de la tensión. No así con Siria, porque claro, la semana pasada ya Rusia ha dicho que va a atacar cualquier avión, principalmente los estadounidenses, que pase o viole el espacio ruso o el espacio que tienen en la custodia o en el apoyo a Siria los rusos. Y esto es peligroso. ¿Cuál es la importancia que tiene Siria en el mapa del Medio Oriente con los intereses económicos que hay de por medio, tanto para Estados Unidos como para Rusia, ¿no?, que vienen interviniendo desde hace un tiempo esta parte? La importancia geopolítica es la salida cercana para los aliados de Estados Unidos hacia Europa con un recurso que conocemos todos, que es muy complejo de analizar, que es el petróleo. Claro. Porque hasta el momento el líder de la zona es Rusia, y Rusia es el que envía, si pensamos en el mapa, envía a Europa, y tiene el liderazgo de ese envío, el gas y el petróleo. Claro. Lo que se quiere generar quizá, y creo que esto es un arma de doble filo, porque el ISIS ha tomado parte de ese territorio. Y lo declaró califato. Exactamente. Pero bueno, esa puede ser el germen de la destrucción de ISIS, ¿no? En un mediano plazo. Ajá. Porque de declararse un Estado islámico y de generar este califato a través del petróleo, porque antes así lo hacían con apoyos o benefactores, que también sacaban estas formas de financiamiento filantrópico a través del petróleo, pero hoy lo tienen porque han tomado parte de un territorio que es rico en petróleo. ¿Pero qué tan fuerte es el ISIS en cuanto a sus bases, teniendo en cuenta que incluso reclutan gente por internet que se va del propio Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, y algunos que van a combatir por ahí hay que entenderlo, ¿no?, una ideología religiosa muy arraigada, muy fuerte y muy compleja, que no la tenemos fuera de Medio Oriente? ¿Cuánto puede sostener, un califato y una guerra santa, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que hay dos aristas de análisis. La estrategia internacional que tienen, que es esta de reclutar a personas, a lobos solitarios, a personas que están en contra del sistema, o personas que sienten, ¿no?, esta impotencia de la situación que se han generado en Irak, en Afganistán, en Libia. Entonces, esta situación que se generó quizás en la misma primavera árabe, que terminó siendo un invierno, citando al profesor Zidan Serawi, que estuvo días pasados acá, en realidad, esta arista de estrategia internacional de reclutar, y también donde se reclutan fondos, tiene que ver con la mirada para Occidente. Pero sin duda que la de la región es un poco más compleja. Claro. ¿Por qué? Porque ISIS surge como una célula de Al-Qaeda. Y entonces acá tenemos dos situaciones. Este ISIS que se separa de Al-Qaeda, que Al-Qaeda sigue operando debilitado, pero sigue operando, y que creo que es el único que va a terminar en la zona, porque se sigue moviendo como las células terroristas, ¿no?, a través de células. Y lo que hace ISIS es esta toma de territorio y la instauración de este Estado Islámico, ¿no?, como un claro objetivo.
de acción. Es decir, esto lo debilita ante el mundo, porque la única herramienta con la que ellos pueden trabajar en esta región es a través del terrorismo. Claro. Porque no tienen bombas o armamentos de los que sí tienen los aliados para generar algún tipo de enfrentamiento. Me voy a poner un poco místico en este sentido, pero se hablaba de Benjamín Solari Parravicini y algunas visiones que habría tenido y que veía una Europa para esta época invadida, entre comillas, por musulmanes. ¿Qué tan lejos estamos de eso, teniendo en cuenta los últimos atentados que han habido, principalmente en Francia, bueno, y ahora que se lo ven también en Inglaterra y en distintos lugares? Hay que tener cuidado con ese discurso, igual que también con el discurso religioso de lo que implica el ISIS, porque en realidad la religión del Islam es una religión que ha convivido y lo ha hecho de forma pacífica. Ahora, la radicalización de los grupos, como tenemos en diferentes religiones, es la que lleva a estos extremismos, ¿no? Claro. Y Europa siempre ha sido y ha tenido musulmanes, España lo asiáticos, tuvo 800 años del adentro. Imperio Otomano, ¿no? Entonces, no podemos decir que hoy Europa está invadida por musulmanes, porque en realidad ha sido una historia común. Claro. Si no, podemos verlo. No hay un interés momentáneo en Europa por parte de... Exacto, pero además la mirada contraria, la mirada de los grupos musulmanes europeos que están siendo perseguidos y la islamofobia que se produce a partir de esta situación. Claro. Entonces, esta de pensar que una persona por ser musulmán soy un terrorista. Claro, claro. Es complejo, es una mirada muy compleja porque hay ciudadanos europeos que, y más en Francia, donde se expresa y no se persigue las religiones porque ahí existen estas libertades que tienen como antecedente la misma Revolución Francesa. Claro. Entonces es complejo hablar de estas miradas porque quizás seguimos generando estos prejuicios que son los que cada vez ponen en posiciones opuestas al mundo y las que generan y siguen generando esta violencia. Volviendo puntualmente al tema de Siria, ¿en qué crees que puede llegar a desencadenar esto? Porque las Naciones Unidas no ha intervenido demasiado, lo han hecho de manera muy tibia Estados Unidos en cuanto a la cuestión humanitaria fundamentalmente, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, el antecedente de Yugoslavia, que termina un país completamente dividido, ¿cómo crees que puede llegar a desenlazarse? Sinceramente pienso, aunque nos podemos equivocar porque es futurología, pero en base a las posiciones teóricas que uno va estudiando, pienso que el Estado Islámico tiene que desaparecer. Y lo van a lograr. Y lo va a lograr Rusia, que es la que más tiene que perder en esta situación. ¿Por qué? Porque es una posición estratégica que Rusia no va a abandonar. Claro. El monopolio del gas hacia Europa y la ruta del gas es el monopolio que maneja Rusia. Y sabemos que en este sentido se han tomado las acciones para eso, porque el apoyo de Rusia ha sido importante. Y la debilidad del Estado Islámico, al tener un territorio y sus líderes identificados, hace que, por ejemplo, a servicios de seguridad hayan informado hace 2 semanas atrás que uno de los principales líderes del Estado Islámico ha sido abatido por fuerzas rusas. Entonces, si bien estos son informes que se generan desde las instituciones de seguridad, no hay una certeza sobre esto, porque me imagino que hay cuestiones estratégicas también que están cuidando, pero sin embargo esta situación de califato y de territorio los debilita. Y los debilita porque no tienen el armamento para hacer frente a Estados Unidos o a Rusia. Claro. Entonces es probable que luego, de hecho, también el mismo gobierno sirio con este apoyo ha logrado ir recuperando espacios. Entonces, en ese sentido, creo que estamos hablando en un mediano plazo con una recuperación del territorio, pero con otra situación que es de la otra cara de esta moneda. ¿Cuál? Que es la de los refugiados. Claro. Y esta situación es la que sí hay que tener en cuenta, porque hay personas que han perdido todo y personas que por buscar una vida mejor
también quedaron enterrados en el Mediterráneo. Entonces, toda esta situación que también tiene que ver con la situación que vive el Líbano recibiendo refugiados, Turquía recibiendo refugiados, Alemania incluso. Alemania, que lo ha hecho también fuertemente, tiene que generar, y por supuesto, tiene que generar una contención económica que vamos a encontrar bastante difícil, y esto se va a notar en los próximos años. Por último, Qatar, en este contexto, le han dado un ultimátum a algunos países árabes. ¿Cuál es el papel que está desempeñando? Bueno, justamente es Qatar el que está interesado en salir por Siria a Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido es que han ido directamente a los posibles benefactores de estos grupos para poder agotarlos económicamente. Sin el apoyo económico de estas facciones, ¿no?, de estas células, es muy posible que estemos llegando a lo que decíamos al comienzo, ¿no? Claro, a la desaparición del Estado Islámico, pero como es una región compleja, Al-Qaeda va a seguir estando. Y pueden surgir nuevos movimientos también. Por supuesto, yo creo que en algún momento nos volveremos a encontrar de acá a 4 o 5 años y hablaremos de los kurdos y la nueva guerra. Seguramente. Bueno, ha sido, Carolina, muy gráfica, muy didáctica en cuanto a la muy compleja situación mundial que se vive. Así es. Bueno, la verdad que cuando quieran que terminemos de hablar de estas, que en realidad comenzamos siempre a hablar. Sí, a tratar de entender, ¿no? De estas claves para poder comprender nuestro mundo. Gracias por haber venido. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Vamos a compartir la primera pausa en Según el Cristal. Enseguida estamos hablando con Claudio Mastandrea. CTC Seguridad, una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Al Día, el primer informativo de la mañana. Al día con las noticias. Al día con tus reclamos y necesidades. Con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al Día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. Política, economía, información y actualidad. Con la palabra de los protagonistas, la opinión de los oyentes y el análisis de un equipo periodístico independiente. Feedback. Con la conducción de Martín Sánchez, Gabriela Morales, Guillermo Ramos y Nicolás Viñante. De lunes a viernes, de 10 a 13 por Canal 4. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá, Valeria Salín y Pablo Rivadavia te informan, entretienen y actualizan con la buena onda de siempre. De lunes a viernes, de 8 a 10, por Canal 4. Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva de lunes a viernes de 14 a 16 desde el vestuario por Canal 4.
El espíritu aventurero vive en la pantalla de Canal 4. Sergio Valdés te lleva a vivir los deportes extremos junto a hermosos paisajes y experiencias compartidas en viajes inolvidables. Aventura Express, con la conducción de Sergio Valdés, los viernes a las 22 por Canal 4. Continuamos en Según el Cristal, estamos ya en compañía de Claudio Mastandrea para hablar un poco del transporte público de pasajeros en el área metropolitana, no solamente en la ciudad de Salta. Claudio, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. No, un placer. Mis hijos encantados con los colectivos gusanos, como le dicen, ¿no? Sí, la verdad que hemos podido comprobar gratamente que han tenido una muy buena recepción en la población. Bueno, nosotros eso es lo que buscamos más, obviamente que fundamentalmente lo que buscamos es mejorar el sistema. Teníamos una demanda muy creciente en todo el área metropolitana, hay un crecimiento importante en todo lo que es los alrededores de la ciudad de Salta, localidades como Cerrillo, La Merced, bueno, hasta Chicoana, y yendo por la ruta 51 también todo lo que es hasta Quijano, toda esa ruta, claro, con los nuevos grupos, núcleos urbanos que se están desarrollando, camino a Colón también. Bueno, todo esto, obviamente, este crecimiento ha puesto en alerta a Saeta. Nosotros veníamos estudiando toda esta situación, obviamente una demanda muy grande, y hemos entendido, obviamente con previas consultas y mesas de trabajo con el gobierno de la provincia, cuya cabeza se puso el gobernador Juan Manuel Urtubey, y también obviamente piloteó todo este tema el jefe de gabinete, el contador Parodi. De hecho, tuvieron la decisión de poder volcar fondos que se consiguieron con la colocación de títulos, que son los fondos del Bicentenario. Bueno, con esos fondos se destinaron parte de esos fondos para hacer esta inversión de aproximadamente 53 millones de pesos y poder adquirir estos coches articulados, con los cuales nosotros los tenemos en servicio justamente en toda esta zona, la zona del transversal, la zona sudeste, que ha crecido muchísimo, sí, y que está realmente cumpliendo con nuestras expectativas, y vemos que está bien con la expectativa de la gente, porque la gente está muy contenta con estos coches. Por el tamaño de los colectivos, obviamente, son para que circulen en avenidas y calles de circulación rápida, ¿no? Sí, pero correcto, se van a ir incorporando más, obviamente. Sí, correcto. A ver, técnicamente, la verdad que uno quedó sorprendido. Yo técnicamente no soy un experto en la mecánica y en las cuestiones, claro, digamos, como le digo puntualmente, de lo que es la cuestión de desarrollo tecnológico de estas unidades, pero las personas de los subconcesionarios y las personas también que trabajan en Saeta, que son expertos en esta cuestión, han quedado realmente sorprendidos con la tecnología que traen estos colectivos en cuanto a su performance en el rodaje, ¿no? Son colectivos que pueden circular en cualquier calle. Sí. Nosotros el 25 de mayo salimos a hacer las primeras pruebas con los primeros coches que llegaron, y utilizamos ese día con cierta precaución por el tamaño. La verdad que la maniobrabilidad, el radio de giro, pueden circular en cualquier calle sin ningún tipo de duda. Lo que sucede es que nosotros tenemos que, con semejante tamaño, claro, adaptarnos a la realidad que tenemos nosotros en el área, porque todos estos núcleos que se están desarrollando, como decía, en el área metropolitana, y los barrios también aledaños, digamos, a la ciudad de Salta, que pertenecen incluso al municipio de Salta o los municipios próximos, en caso de Cerrillo, todos convergen, porque así se desarrolló, digamos, social y económicamente, y toda la actividad bancaria, educacional, etcétera, se convergen al área micro y macrocéntrica. Sí. Entonces, esto ha ocasionado que tengamos un problema serio, digamos, de tránsito, que bueno, es porque la gran masividad ahí, que se mueve de personas diariamente, provoca esto. Nosotros con el transporte público de pasajeros estamos movilizando diariamente el 60% de la población que necesita trasladarse.
O sea que hay un 40% que se moviliza con otros tipos de transporte, digamos, propios particulares, o con taxis, remises o algún otro tipo de transporte. Esto evidentemente muestra las limitaciones que tiene lo que es la estructura vial de la ciudad, que provoca cuellos de botellas realmente que son a veces insalvables, y bueno, ya con esa masividad de parque automotor que confluye diariamente hacia la zona macro y microcéntrica de la ciudad de Salta, era un despropósito intentar hacer cruzar los colectivos estos de 18 metros. Así que estos colectivos, como bien planteaba, están circulando por las avenidas rápidas, por ejemplo, vienen del Valle del Lerma, por lo que es la ruta 68. Y además la capacidad de transporte de personas, la cantidad de personas que se puede transportar en un solo vehículo. Claro, nosotros habíamos advertido que en horas pico puntualmente, todo lo que es la ruta 68, 51, la zona sudeste, la ruta 26, viniendo de Pinares o saliendo por la punta de línea del corredor 7, también por la Disépolo, quedaba gente en horas pico en las paradas, y nosotros, ¿qué hacíamos? Largábamos uno tras otro los coches, pero por la capacidad se llenaban, y si bien iban cubriendo la demanda, siempre en las paradas más alejadas de la punta de línea, la gente esperaba más. Entonces con esto hemos podido revertir esa situación, porque tienen esa capacidad de poder levantar a todas las personas, y eso es lo que nosotros pretendemos, que las personas lleguen en tiempo y en horario a cumplir sus obligaciones, tanto los estudiantes como los trabajadores, y quien sea que tenga que cumplir su obligación. Con esto hemos logrado, por ahora el performance la verdad que es muy bueno, y también obviamente uno de estos coches equivale a prácticamente 2 coches de los comunes, y también desde el punto de vista económico que tenemos que ver nosotros también significa un ahorro, porque es un motor en vez de 2 motores, es un chofer en vez de 2, si bien ellos llevan guarda porque son colectivos muy grandes y tienen la posibilidad de poder ingresar por 2 puertas y pasar las tarjetas, tienen las lectoras de tarjeta por 2 accesos. Hay un ahorro de combustible y en tema de sueldo, que es todo un tema, digamos, que incluso en algún momento ha surgido un debate, qué pasaba con los subsidios nacionales, los subsidios provinciales, etcétera, etcétera. La realidad marca que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los fondos, porque la realidad, más allá de cualquier informe que esté dando vuelta, los subsidios nacionales, la base de cálculo está congelada del año 2012, eso es indiscutible, y así lo marcan los números y cualquier tipo de relación. Yo puedo dar varios ejemplos, marca cómo hay evoluciones, por ejemplo, de los sueldos, por decir... En relación al costo del boleto. En el año 2012, cuando se congelan los subsidios nacionales, los subsidios que se recibían de Sistau Nacional, Sistau y CCP, bueno, es muy técnico, el monto de subsidios nacionales que percibía el sistema permitía cubrir el 97% de los sueldos totales, incluidos cargas sociales, todo, de ese año 2012. Hoy, en el año 2017, el monto de subsidios nacionales que se recibe solamente permite cubrir el 57% del monto salarial. Esto es un ejemplo para demostrar de que hay un congelamiento en la base de cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando salió la resolución 422 de la Secretaría de Transporte de la Nación, que dijo, bueno, paremos hasta acá, veamos qué pasa, revisemos, porque había mucho descontrol, es cierto, en otras jurisdicciones. La verdad que Saeta no, porque ya tenía un sistema. Saeta es un sistema informático que administra una compañía informática, la cual nosotros tenemos contratada, que brinda la información exacta de lo que se consume, los kilómetros que se hacen, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros veníamos, digamos, con los números en orden. Pero había cierto descontrol en otras jurisdicciones, y ese fue el motivo por el cual en ese momento el Gobierno Nacional decidió congelar la base de cálculo. En ese momento, cuando congeló, Saeta tenía 531 colectivos. Entonces, cuando se congela la base de cálculo de los subsidios, queda ahí en 531 colectivos, con 1.486 empleados y con 1.300.000 litros. A partir del año 2012 hasta ahora, hubo incorporaciones de coches, mejoras, yo les puedo decir, nosotros pusimos... Aumentos salariales, pero aparte hubo mayor demanda, de lo que estábamos hablando de la demanda, la demanda creciente, digamos, por el servicio. Y esto implicó más líneas. Por ejemplo, se tuvo que poner en funcionamiento la línea 4D, que cubre toda la zona de
de Atocha 1, 2 y 3, San Rafael, que no había cobertura, el 1C es una línea nueva, el troncal oeste es una línea nueva, los troncales sudeste, tanto del corredor 2 como del corredor 7, son líneas nuevas, la línea que cubre Cerrillo, Congreso Nacional Los Álamos, es línea nueva. O sea, todas estas mejoras en base a la demanda propia del crecimiento que la población nos requería, significó incorporar a hoy 88 colectivos más, a tener 751 empleados más, a tener que consumir 850.000 litros más mensualmente, y todo esto sin subsidio nacional. Y encima hay que sumarle las gratuidades también. También, obviamente. Y ahora, bueno, están tratando de discutir y de readecuar el precio del boleto, ¿no? Sí. Esto siempre le molesta a la gente, obviamente. Muchos entienden de que obviamente se necesita, para que pueda seguir funcionando el sistema en las mejores condiciones posibles, tener también un boleto acorde. Sin embargo, sigue siendo un boleto muy bajo en relación a otras provincias, ¿no? El precio de otras provincias. Digo, ¿cómo se puede sostener entonces un sistema que incorpore tecnología, que incorpore servicios y que mantenga la calidad de los mismos? Porque hay una decisión política del Estado provincial, en cabeza del gobernador Juan Manuel Urtubey, que ha decidido llevar adelante una política social muy profunda con respecto al único sistema masivo de transporte que existe en el área metropolitana. Esto implicó varios puntos. Uno es el tema de las gratuidades estudiantiles y de los jubilados. Esto es una decisión política y que ha sido replicada en otras jurisdicciones. La última, tengo entendido, es la provincia de Buenos Aires. No sé si alguna otra la replicó, pero sí, son varias, La Rioja, Mendoza, Córdoba, varias jurisdicciones que replicaron esto, con lo cual digo, fue una decisión acertada. Y obviamente, digo, porque esto repercute, si bien no directa, repercute también indirectamente en la economía familiar, porque no hay familia que no tenga a alguien, a un niño, un adolescente, un joven que estudie, y por suerte prácticamente todas las familias tienen un abuelo, una abuela, un jubilado. Entonces, al darle gratuidad también se está indirectamente beneficiando a la población usuaria. También hubo una decisión política de mantener un boleto lo más accesible posible, Tan es así que cuando se produce un cimbronazo económico, recordemos en el año 2014, no hay aumento de boleto en ese año. Hubo una devaluación, recordemos, a nivel nacional, bueno, que afectó la canasta, la canasta familiar, y hubo una decisión política de decir, bueno, mantengamos este boleto. Y en eso, si repasamos los números, van a ver que en el año 2012 no se produjo ningún aumento y nosotros tratamos y mantuvimos un boleto en comparación a las otras jurisdicciones más barato. Tanto es así que hoy en día, si bien nosotros estamos pidiendo un boleto que pase de 5.90 a 6.95 en horas pico y de 5.35 a 6.30 en horas valle, en comparación con el resto de las jurisdicciones, como decía, sigue siendo uno de los más bajos, porque Tucumán está 9.35, Jujuy creo que está en 9, Córdoba 12.55, Mendoza está en 9.70 con tarjeta, 11 sin tarjeta, San Juan 12, digo, hay un esfuerzo, pero porque hay una decisión política de hacer accesible el transporte. ¿Y esto se va a mantener, esta determinación? Por supuesto que sí, esto se va a mantener. Cueste lo que cueste, digo, se va a mantener. Como una política de Estado. Porque es una política de Estado donde los recursos del Tesoro Nacional, que se nutren también obviamente de los impuestos de la población, se vuelcan para mantener este boleto barato. Muchos reniegan, como decíamos, a mí me pasa que muchos de los reclamos que nos llegan es que la gente se queja porque hay gratuidad a los estudiantes, pero seguramente esa persona que se está quejando tiene un familiar o alguien estudiante y jubilado. Pues digo, impacta directa o indirectamente, esta política impacta para bien, entiendo yo, en el bolsillo de la gente. Obviamente, todos estos esfuerzos tienen también un límite, que es el presupuesto provincial, y lamentablemente a veces nos toca a nosotros, en este caso yo soy el presidente del directorio de Saeta, tener que, con mucha responsabilidad, poner la cara ante la sociedad y pedirle a los organismos competentes que actualicen el valor del boleto, siempre tratando de respetar que se mantenga, digamos, al máximo esa accesibilidad. Pero hay cuestiones, como recién hablamos también de las cuestiones salariales, que a veces escapan a la cuestión incluso presupuestaria, tanto
de la ayuda provincial como de la propia recaudación de Saeta, por decir, las paritarias nacionales que se cierran, son paritarias que en donde obviamente ninguna jurisdicción provincial tiene injerencia, eso se cierra a nivel nacional, y nosotros con toda la responsabilidad que nos compete debemos cumplir con esos salarios que bien merecidos los tienen los trabajadores del sistema, que es un trabajo, yo quiero también, pequeño paréntesis, digamos, destacar y valorar el trabajo de los choferes y las señoras y señoritas choferes que se vienen incorporando. Tenemos 64, 65 compañeras choferes trabajando ahora con realmente mucha responsabilidad y mucha alegría. En buena hora, ¿no? Y yo quiero destacarlo porque es un trabajo muy sacrificado que muchas veces no es reconocido y que es muy golpeado a veces públicamente, digamos. Pero nosotros tenemos que cumplir con eso y en base a lo que yo le comentaba del tema de los congelamientos de las bases de cálculo de los subsidios nacionales, normalmente todas estas paritarias, cuando llega la actualización, llega sobre la base congelada del 2012. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos que pagar ahora unas cuotas no remunerativas de mayo y abril, que implicaron un esfuerzo de 13 millones de pesos, y la compensación nacional fue de 8 millones. Entonces, nosotros ahí nos sale algo que no estaba previsto, y tenemos que salir a ver, de conseguir los recursos, que bueno, siempre tenemos la manera y debemos conseguir la manera de poder cubrir estos recursos. Esa es la realidad, digamos, muy dinámico todo, ¿no? Claro. ¿Se pudieron depurar las listas negras y que en su momento causaron mucho revuelo también? Sobre estos abusos, ¿no? El uso del sistema, porque, a ver, nada es gratis. Obviamente, cuando se habla de gratuidad en el sistema, la paga el Estado a través, obviamente, totalmente. La verdad es que nosotros le llamamos banda negativa. Informáticamente el término es correcto, como lo acaba de decir, pero hemos tenido alguna serie de problemas cuando nosotros lo hemos manifestado de esa manera, se malinterpretó. En realidad, técnicamente es así, se llama, no quiero repetir porque hice una presentación pero técnicamente es así. Nosotros, bueno, en banda negativa nosotros venimos haciendo un trabajo, la verdad, muy interesante, mancomunadamente con todos los colegios terciarios, y esto aprovecho para que los usuarios tengan muy en cuenta este tema, porque más allá del cruzamiento informático que tenemos la capacidad de hacerlo, que es decir, nosotros podemos ver cada tarjeta, si tenemos, por ejemplo, el listado de estudiantes universitarios, entonces podemos ver si realmente utilizaron las líneas que van, los corredores que van hacia la casa de estudio. Obviamente que hay un margen de consideración de que pueden utilizar otras, porque bueno, el estudiante... Sí, porque a lo mejor pueden ir a una biblioteca o alguna actividad en otro lugar. Pero lo que no puede pasar, y que pasaba con un porcentaje bastante alto, digamos, y que nos llamaba, nos ponía en alerta, era de que no había ningún viaje a las casas de alto estudio de muchos estudiantes. Bueno, todas estas cuestiones nosotros, en el devenir, digamos, del trabajo y en el transcurrir de los controles, hemos logrado ir avanzando con cruzamiento de datos de ambas universidades, con lo cual, la verdad, que un trabajo para saber la asistencia, muy bueno, sí. Por ejemplo, las universidades nos remiten las actualizaciones de las regularidades, de las asistencias, y los establecimientos secundarios y terciarios, primario y secundario es una historia, eso por ley es obligatorio, nosotros ahí hacemos un control de correcto uso, más que nada de la tarjeta, porque lamentablemente pasa que detectamos tarjetas las tarjetas son personales, es para el alumno, y a veces encontramos algún pariente, algún amigo, algún allegado utilizándola. Bueno, en ese caso la MT está trabajando con una serie de sanciones bastante pesadas y que implican la suspensión del beneficio. Entonces, en definitiva, quien intentó aprovecharse de esta situación, que en definitiva podríamos decir una especie de fraude incluso al sistema, termina perjudicando al niño, a la niña o al joven que está yendo a los establecimientos educativos. Pero a nivel terciario, universitario, digamos que ya son mayores, que es otra situación, estamos haciendo un cruzamiento muy interesante de datos y aviso, paso el aviso, nos están remitiendo puntualmente los terciarios listados
bastante amplio de usuarios que se inscribieron y que nunca fueron. Entonces eso automáticamente, con la autorización que tenemos nosotros del organismo normatizador, que es la Autoridad Metropolitana de Transporte, nosotros inmediatamente lo pasamos a banda negativa, le damos de baja. Claro. Las últimas dos cuestiones. Una tiene que ver con esta determinación de no sacar el transporte masivo de pasajeros del microcentro de este cuadrante que la municipalidad proponía para reordenar el tránsito. La determinación finalmente la termina tomando Saeta, AMT y la propia comuna. ¿Por qué? Porque es una problemática que nos atañe a todos los que estamos, digamos, en el tema del transporte. Me parece perfecto y correcto que se haya armado esa mesa de trabajo, hayamos planteado cada uno su punto de vista. El trabajo que va a hacer la municipalidad en materia de obras públicas me parece que es muy beneficioso para todos los salteños, me parece que es una cosa muy buena. Lo que sí también nosotros decíamos, bueno, para que lo puedan disfrutar todos, es interesante. Y sería muy bueno también que el sistema masivo que justamente traslada diariamente 60% de los pasajeros, de la gente que se traslada, de cada 10, pueda tener un acceso también y disfrutar de todas estas mejoras y semi-peatonalizaciones, porque si no, ¿qué es lo que implicaba correr el transporte, los colectivos, alejarlos de este lugar? Primero, más tiempo de vuelta. Alejarlo, nosotros tenemos más o menos un promedio de 400 metros, más o menos en esa zona microcéntrica para lo que es la plaza, 9 de julio, yendo por la 25 de mayo, la 20, o la Córdoba, de Anfunes o Catamarca. Nosotros en principio tenemos que alejarnos para la zona oeste hacia las Islas Malvinas y para la zona este hacia la Bicentenario, con lo cual la vuelta se hacía más larga. Congestionaba mucho más porque incorporábamos arterias como las Islas Malvinas, por un ejemplo, 163 colectivos más que lo que iban por el 25 de mayo. O sea, de 12 líneas que pasan por la Malvinas pasamos a tener 32 líneas, o lo mismo en la Bicentenario. Y también el planteo nuestro era un desafío realmente que me parece que nos incumbe a todos, la comuna, Saeta, MT, a todos, que es decir, si nosotros queremos, es nuestra visión, si nosotros queremos descongestionar el tránsito, qué mejor que tratar de invertir realmente en un transporte que sea previsible para la gente, porque hoy no es previsible, ¿sabe por qué? Por el tránsito. Claro. Porque salen en horario las puntas de línea, pero una vez que llegan a cuellos de botella, se pierde la frecuencia y la gente reniega. Exacto. Y eso es verdad, no hay forma. Mientras sigamos como estamos ahora, van a seguir perdiendo la frecuencia y ya escapa la responsabilidad de Saeta, una cuestión de tránsito. Entonces, si nosotros apuntamos que ese 60 pueda ser elegido por el 90% de la gente, por decir, porque le damos previsibilidad, calidad, de que puedan viajar cómodamente, etcétera, ¿qué vamos a lograr? Que la gente deje el auto en su casa, que lo tenga para utilizarlo el fin de semana y pueda acceder a un transporte realmente de calidad, bueno, ágil. Y en ese sentido estamos trabajando, le doy como primicia, vamos a poner en los próximos días a prueba en el Corredor 1 un aplicativo en donde la persona va a poder bajar en su móvil el aplicativo y desde el living de su casa, donde esté, va a realizar su ubicación, va a decir qué parada él quiere saber a qué hora va a llegar el próximo colectivo de tal corredor. Entonces, muy interesante. Ese aplicativo le va a decir que el próximo colectivo que necesita tomar en tal lugar va a llegar en tal tiempo. Entonces, bueno, por ahí va a poder no salir, digamos, con esa incertidumbre, si ya pasa, no pasa, si pasó, va a saber cuánto si está lloviendo, está haciendo mucho frío. Entonces, todo eso va en la línea que le estoy diciendo, de que nosotros pretendemos que, me parece que es con lo que pasa en todas las ciudades importantes y grandes del mundo, digo, o sea, la prioridad realmente al transporte masivo de pasajeros, pero un buen transporte masivo, que la gente lo elija, que deje el auto en su casa, descongestionamos el tránsito y todos podemos llegar en tiempo y forma a nuestras obligaciones, ¿no? Y seguramente también va a ser interesante trabajar sobre el tren urbano famoso, ¿no? Tenemos uno que atraviesa toda la ciudad y que habrá que darle también mayor entidad para que también sea una alternativa al transporte y no llenemos de colectivos la ciudad tampoco, ¿no? Hay un trabajo que venimos desarrollando con el ministro Carlos Parodi. Él tiene una visión y ha venido trabajando en recuperar las vías del tren que atraviesa en la ciudad, incluso con los espacios
verdes que están a los costados, con una especie de simbiosis entre una especie de tranvía o tren urbano con líneas de colectivo que también se nutran con serie de estaciones cada 500, 600 metros. Nosotros venimos trabajando, estamos con un grado de avance y bueno, obviamente viendo las fuentes potables de financiación, así que puede ser que haya novedades pronto. Una buena alternativa, sí. Es una interesante alternativa. Gracias, Claudio, por haber venido. Agradecido soy yo por la invitación. Muy amable. Vamos a hacer cortita la última pausa y ya seguimos. De la seguridad y tranquilidad para su empresa, nos encargamos nosotros. CTC Seguridad, custodias móviles, seguridad física y privada, sistema de seguridad electrónicos. CTC Seguridad, www.ctcseguridad.com.ar, teléfono 421-6060. Nunca la tarde fue tan divertida, porque Cecilia Batista y Guillermo Ramos le ponen música, noticias, actualidad y mucho más. Tarde Piaste, de lunes a viernes, de 16 a 18 por Canal 4. El espectáculo salteño, la cartelera de cines, los estrenos y reportajes a los artistas de nuestro medio. Toda la cultura está en Fuera de Foco con Víctor Languasco. Fuera de Foco, los viernes a las 20 por Canal 4. Sumate al débito automático con Express y ganá 1.000 pesos por día en mercadería. Clientes adheridos a la factura electrónica tienen doble chance. Súmate al débito automático y ganá. Express, parte de tu vida. 0810-555-3977. express.com.ar. Bueno, estos dos últimos minutos del programa los reservé para comentarles que este ha sido el último programa, al menos por ahora, que he realizado. Un programa que desde hace 15 años está al aire. Comenzó denominándose En la Arena, pasó a llamarse Fórum y luego, según el Cristal, se ha ido adaptando el nombre también a las variantes que se venían presentando en materia política, pero se mantuvo en el mismo día y en el mismo horario por 15 años, siempre con una misma línea, con la intención de dar a conocer todas las voces. Acá hemos tratado siempre de ser muy respetuosos con nuestros entrevistados, no agredirlos, dejarlos expresarse y que sean ustedes quienes en definitiva puedan ir sacando sus propias conclusiones acerca del devenir de la política, de la economía, de las preocupaciones de los salteños, las preocupaciones como argentinos. En 15 años han pasado muchas cosas y hemos siempre tratado de tomar todos los temas con la mayor altura posible, con el mayor respeto posible, pero no solamente a los invitados, sino también a ustedes, a nuestro público, a los que siempre hemos considerado lo suficientemente inteligentes como para tomar sus propias decisiones y no darles opiniones formadas desde aquí respecto a diferentes temas, como decíamos. Siempre hemos dado espacio tanto en años electorales como no a todas las voces de todos los sectores y de todos los partidos políticos, y el hecho palpable es que siempre que vienen se van conformes de poder haberse dirigido a la ciudadanía para que ustedes, como decíamos, puedan ir formando su propia opinión y tomando decisiones en la vida ciudadana. Esto me ha llevado a mí también a aceptar en estos últimos meses el ofrecimiento de una candidatura, una precandidatura a diputado provincial por parte de un sector. Se denomina Partido Felicidad, un partido que se ha creado hace muy poquito tiempo, que ha completado todos los requisitos legales hace algunos días nada más, y llegar con la conformación de las listas, de los avales, de las adhesiones y de las afiliaciones a este partido
con el tiempo justo para poder dirimir en estas elecciones legislativas de este año, primero las PASO, en octubre luego las generales, una propuesta que concentrara desde distintos sectores de la sociedad diferentes expresiones y miradas sobre la realidad. Se han convocado periodistas, se ha convocado también a gente que está vinculada al tercer sector, que trabaja desde lo social con muchísimo empeño y con muchísima responsabilidad, a referentes vecinales, también a aquellos que trabajan desde el gremialismo y desde otras profesiones que puedan aportar su mirada desinteresada en la construcción de un espacio en donde los ciudadanos sean los verdaderos partícipes de las políticas que se pretenden llevar a los lugares de representación, que en este caso es el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, en particular, la Cámara de Diputados de la provincia y el Senado provincial también. Por eso esta determinación de poder entonces hacer un paréntesis en el periodismo para poder aportar desde, como lo venimos haciendo y les decía al comienzo de esta reflexión, aportar desinteresadamente una posible solución a las problemáticas que aquejan a la sociedad. Dejamos de lado el rol de periodista por una cuestión ética para dedicarnos a esto. Si no funciona, me tendrán de vuelta aquí porque hace 20 años que ejerzo el periodismo, hace 15 que estamos al aire con este programa y que es lo que me ha dado también el sustento para poder formar mi familia y de alguna manera crecer también como ciudadano. Y por ellos, por ustedes, por la comunidad, es que he decidido tomar esta decisión. Agradeciendo desde ya a cada uno de ustedes que con mucho respeto siempre han hecho también llegar cada una de sus inquietudes, sugerencias y críticas, como así también a mis compañeros de trabajo que han tenido mucha paciencia conmigo, especialmente cuando me paso como ahora un poquito con el horario, así que muchísimas gracias por la paciencia durante tantos años, a Gabriel, al Chino, también a Juancito, el Cerrillano, Rogelio en control, Ricardo, Gabriela, son los que han venido formando parte de este equipo en estos últimos años, pero que también hay mucha otra gente más, como en el caso de Mónica Arabi, nuestra jefa de contenidos, que ha estado atrás de cada uno de los programas desde hace muchos años. Y por supuesto también a las autoridades de la empresa que con total libertad, y esto lo digo en serio, con absoluta libertad, jamás han ejercido presión sobre la elección de los invitados al programa y mucho menos sobre las posibles expresiones que podamos haber llevado adelante respecto a posturas concretas en una Argentina y en una provincia que vienen siendo muy difíciles, por cierto. El agradecimiento por la confianza, el agradecimiento por la continuidad también, y seguramente esto es un paréntesis, como les decíamos, vamos a estar volviendo más adelante, dependiendo de la circunstancia y de la voluntad que tenga el electorado, de si quieren que represente a un sector de los salteños en la Cámara de Diputados. Así que este ha sido el último programa, pero mañana voy a estar despidiéndome también con el informativo, agradeciendo como siempre a todos y a mi familia en particular que en cada una de mis determinaciones, en cada una de mis decisiones me ha dado el 100% de su apoyo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias.